Bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver en esta ocasión un ejemplo muy sencillo de los distintos métodos de valoración de salidas de almacén que conocemos, o los más principales, como son el FIFO, el LIFO, el precio medio ponderado, y una representación gráfica de las salidas o consumos. Para ello partimos de un ejemplo de una empresa que nos dice que ha realizado dos compras. La primera de 60 unidades, que llamamos Q1, a un precio unitario de 25 euros la unidad, y después ha realizado una segunda compra de un lote de producto de 50 unidades a un precio de 15 euros la unidad. Lo que vamos a suponer, para simplificar más todavía este ejemplo, hacerlo más sencillo, es que estos lotes de producto que hemos comprado no se pueden dividir, es decir, los tenemos que vender todos en su conjunto. Por lo tanto, si vamos a realizar o ver cuánto valdría la primera salida mediante el sistema FIFO, pues sería el total de esa primera compra, de esas 60 unidades, a ese precio unitario de 25. Y la salida 2 mediante ese sistema FIFO, que es primera entrada, primera salida, pues sería esas 50 unidades de esa segunda compra a ese precio de 15. Por otra parte, el sistema LIFO nos diría que, como es la última entrada, es la primera salida, entonces la primera salida o lo primero que vendemos mediante el sistema LIFO es esa última entrada, en este caso esa segunda compra de 50 unidades a ese precio de 15. Y la segunda salida mediante el sistema LIFO pues sería en este caso lo primero que entró, ya que según el sistema LIFO lo último que sacamos es lo más antiguo, y entonces en este caso esa segunda salida correspondería con esa primera compra que hicimos de 60 unidades a ese precio de 25, que como vemos coincide con la primera salida del sistema FIFO. En este caso es así porque hemos dicho que esas compras son indivisibles y por tanto va a corresponder, como decimos, la primera salida mediante el sistema FIFO corresponderá con esa segunda salida mediante el sistema LIFO, y por otra parte la segunda salida o la valoración de esa salida mediante el sistema FIFO corresponderá con la valoración que hagamos de esa primera salida del sistema LIFO. Y si nos vamos al precio medio ponderado, pues habría que ver primero cuál es el precio medio ponderado, que como sabemos consiste en multiplicar el valor de esa primera entrada por su precio, le sumamos el valor de la segunda entrada a su precio y dividimos entre los valores de cada una de esas entradas, o el sumatorio de esas dos entradas de las cantidades, ¿no? De las cantidades. Q1 vemos como es C4 más C5. Es decir, en el numerador son euros y en el denominador son siempre unidades físicas. Y esto nos da un valor de 20,455, que es el valor al que va a salir cada una de esas salidas. Las 60 unidades que sacamos en primer lugar, multiplicadas por ese precio medio ponderado, y el valor de esa segunda salida de 50 unidades lo multiplicamos también por ese precio medio ponderado de 20,455. Y ahora, si sumamos el total de ese valor mediante cada uno de esos métodos, en el caso del sistema FIFO vemos que nos da un total de 2.250, pero que coincide exactamente con el valor de cada uno del resto de los métodos. Es decir, siempre va a coincidir que ese valor de esas salidas o consumos de existencias va a ser exactamente igual, dependiendo y con independencia del método que elijamos. Por otra parte, aquí vemos que si coincidiera que las compras fueran exactamente igual y a su vez, como decimos, las salidas también van a coincidir, pues mediante el precio medio ponderado, al ser el precio exactamente igual para cada una de esas salidas, pues lógicamente también va a coincidir el valor total de esas salidas, por lo tanto se situaría en medio de esa valoración que estamos haciendo del FIFO y el LIFO. Bien, esto podríamos verlo mejor si lo vemos gráficamente. Pues por ejemplo vamos a elegir estos valores de aquí y lo que vamos a hacer es insertar dentro de los gráficos
que nos recomiendan, pues el primero, que es este gráfico de barras, pues vemos que visualmente se ve lo que estamos comentando, es decir, que el valor de esa primera salida mediante el sistema FIFO coincide con ese valor de esa segunda salida mediante el sistema LIFO, y la segunda salida del sistema FIFO corresponde pues exactamente igual al valor de la primera salida que hicimos mediante el sistema LIFO. Y por otra parte tenemos la valoración del precio medio ponderado, que se situaría en una zona intermedia entre estas dos de aquí, ¿no? Y bueno, lo que podemos ver también es si vamos a aplicar, digamos, una variación mayor en los precios. Hemos puesto aquí, por ejemplo, un 60%, lo que estamos haciendo aquí es incrementar el precio más caro un 60%, es decir, de 25 pasaría a 40, y por otra parte lo que vamos a hacer es abaratar un 60% el precio más barato. Lo que queremos hacer es, bueno, pues hacer más exagerada la diferencia que hay entre esos dos precios, entre el mayor y el menor. Por lo tanto, si pegamos aquí estos valores, pues vemos que lógicamente la diferencia entre las barras que representan esa valoración de esas salidas para cada uno de los métodos, pues se hace también bastante más acusada o bastante mayor. Y bueno, por otra parte, lo que vamos a hacer es también, vamos a elegir los valores ya con el total y vamos a insertar dentro de esos gráficos recomendados. En este caso vamos a elegir de los gráficos de líneas este segundo que nos ofrecen aquí, y vemos también esto que estamos comentando, pero desde el punto de vista del trazado de líneas. Lógicamente vemos también esa diferencia que hay de esas salidas, como en el caso del sistema FIFO. Aquí es mayor, la segunda salida tenía un valor bastante menor, y vemos que el precio medio ponderado se va situando en medio, pero lo que observamos es que al final llegan a un mismo punto, es decir, el total de esas salidas mediante cualquiera de los métodos que elijamos van a llegar al mismo punto, a esa valoración total, en este caso de 2.700, porque al final, como decimos, la suma de esa valoración de las salidas es exactamente igual. Por lo tanto, si hacemos representación mediante un diagrama de líneas, pues vemos que va a tener esta forma, y como decimos, si la diferencia entre esos precios, vamos a hacer otra vez otra variación de un 60%, vamos a pegar estos valores aquí y vemos que la diferencia pues se va a ir haciendo cada vez más acusada en el trazado de esas líneas, pero el total siempre va a coincidir, porque ese total de valoración, dependiendo de los métodos que elijamos, es siempre el mismo. Así que bueno, este es el ejemplo que queríamos ver hoy de esos distintos métodos de valoración de salidas, por lo menos los más principales, de una forma sencilla, para ver mejor o comprender mejor cómo esa valoración que hacemos de esas salidas es distinta para cada uno de ellos, pero que al final el total de la valoración de esas salidas, del total de esas salidas, independientemente del método que elijamos, pues vamos a obtener el mismo resultado. Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos, próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Nos vemos, hasta pronto.